Abrimos la palabra en Hechos, capítulo 19, versículo 23, y vamos a leer hasta el versículo 41. Y el título de nuestro sermón de hoy es Ídolos destronados. Ídolos destronados. Nuestro hermano Bruno leyó un pasaje en la Escritura que estaba relacionado con este tema. Incluso su oración estuvo dirigida hacia ese tema, pidiéndole al Señor que Él trabaje en los ídolos que hay en nuestro corazón. Hay una idea que a mí me gustaría que nos quede clara en el pasaje de hoy. Esta es la idea central del pasaje. Hay uno solo que merece que nosotros creamos en Él, confiemos en Él, lo amemos, lo honremos y lo adoremos. Y ese es únicamente Dios. El único en el que nosotros confiamos 100% es en Dios. El único en el que podemos descansar plenamente es Dios. El único que debe moldear nuestra forma de pensar, nuestra forma de desear, nuestra forma de actuar, es el Señor. Todo aquello que nosotros pongamos en el lugar de Dios es un ídolo. Esa es la definición de lo que un ídolo es. Cuando nosotros le damos a otra cosa la importancia que solo Dios puede tener. Y dos ideas con respecto a esto. Cuando alguien nace de nuevo, cuando alguien comienza a creer en Dios, lo que ha sucedido en su corazón es que los ídolos han sido destronados. Y en el trono del corazón de esa persona está quien siempre debió estar, que es Jesucristo. Y para aquellos que ya han pasado por ese proceso, todos los días nosotros tenemos que luchar con ídolos que quieren ocupar el lugar de Dios. Bueno, nosotros vamos a ver hoy una historia, una narración que hace Lucas. Es lo último que está pasando con Pablo en Éfeso, antes de que deje la ciudad. Y el título que aparece en mi Biblia para el pasaje es El alboroto en Éfeso. Hechos, capítulo 19, verso 23. Hasta el verso 41, y en eso vamos a estar pensando hoy, en la palabra del Señor. ¿Lo tiene? Leo. Dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. La ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro,
empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: ¡Grande Diana de los Efesios! Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Nosotros vemos, básicamente, que ¿quiénes actúan en este pasaje? Pablo dice algo, no vemos a Pablo hablando, no vemos a los discípulos haciendo gran cosa. Lo que estamos viendo acá es a gente que se opone al Evangelio actuando. Alguien que se opone al Evangelio es un enemigo de Dios. ¿Y por qué alguien se opondría a Dios? Porque no ama a Dios, porque no busca a Dios, porque es un rebelde contra Dios. Bueno, un idólatra. Y nosotros, a mí me gustaría dividir el pasaje, la primera división, nosotros vamos a ver a Demetrio. ¿Y cuál es el ídolo de Demetrio? En la segunda, eso va del verso 23 al 28. Del verso 29 al 34, vamos a ver al pueblo, que también se opone a Dios. Y vamos a ver cuál es el ídolo del pueblo. Y por último, del 35 al 41, vamos a ver al escribano, que es la persona que habla en último lugar. Y vamos a ver cuál es su ídolo. Y obviamente lo interesante de esto es ver cómo esos ídolos son destronados. Así que primero vamos a ver a Demetrio. ¿Y cuál es su ídolo? ¿Cuál es el ídolo de Demetrio? ¿Qué es para Demetrio lo importante? Vamos al pasaje. Primero empecemos con el disturbio. Dice el verso 23 que hubo por aquel tiempo, es decir, cuando ya Pablo estaba a punto de dejar la ciudad de Éfeso, luego de meses predicando ahí, un disturbio no pequeño, dice Lucas. Lucas es el escritor más cuidadoso y más diplomático de la Biblia. Él es muy cauto al hablar. Cuando Lucas dice que hubo un disturbio no pequeño, es que hubo un lío de enormes dimensiones. De mucho alboroto. Mucha gente de la ciudad, ¿sí? 2 por 3, a veces en nuestras ciudades pasan cosas, ¿sí? Siempre yo recuerdo, hace poco se cumplió 1 año de algo que pasó en Pinto, que mataron a un chico, y la gente de alguna forma se cansó de eso, y hubo un lío tremendo, y hasta terminó viniendo TN a Pinto. ¿Por qué? Porque fue un lío de muchas dimensiones, un problema, no un lío, fue un problema y la verdad es que merecía que pasara, o sea, era algo importante. Sí. Pero quiero que entiendan esto, el lío que hubo en Éfeso es un lío importante. La palabra alboroto implica eso, disturbio, un problema grande. ¿Cuál era el problema? Verso 24. Perdón, ¿cuál era el tema del problema? El camino. ¿Qué es el camino? La iglesia, los cristianos. Este término es usado por Lucas un par de veces y era una forma en la que la gente se refería a los creyentes. Los creyentes somos los del camino. ¿Por qué? Porque tenemos una forma de vivir conforme a la voluntad de Dios en el camino
y porque tenemos un destino, que es estar con Dios por la eternidad. Nosotros somos del camino. Eso nos tiene que hacer pensar en dos cosas a los creyentes. Si yo soy alguien del camino, voy por el camino. ¿Quién es el camino? ¿Quién dijo ser el camino? Yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Quién dijo eso? Jesús. Los creyentes van por un camino marcado. No van por el costadito, no van por la banquina, van por el camino. Nos distinguimos los creyentes por ir por un lugar. Ahora, los creyentes también nos distinguimos porque tenemos un destino. El camino siempre tiene un destino. Nuestro destino es estar con Dios para siempre. Bueno, por esas razones, los creyentes eran conocidos como la gente del camino, la iglesia. O sea, el problema eran los cristianos. El problema fue, ¿qué hacemos con los cristianos? Esa es la discusión que va a haber en Éfeso. Los cristianos molestaban, generaban incomodidad. ¿A quién? A Demetrio, en principio. Vamos al verso 24, que dice que un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Miren, Lucas identifica a una persona específica, que es este Demetrio. ¿A qué se dedicaba? Él era platero. Nosotros ya lo hemos mencionado, pero en la ciudad de Éfeso había un templo muy grande, 120 metros de largo más o menos, y como 50 de ancho. ¿Lo pueden imaginar? Inmenso. ¿Hoy se generan espacios así? Sí, pero en aquella época no eran habituales. Me adelanto, el templo de Diana era considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. O sea, en el mundo antiguo hubo como 7 obras así súper colosales, muy importantes, muy imponentes. Si alguien hoy va a Grecia, probablemente uno de los lugares que visite es el Partenón. ¿Sí? Si alguien va a Roma, visita el Coliseo. ¿Ubican la imagen? ¿Han visto? Bueno, en Atenas está el Partenón. Sobre una montaña está ese antiguo templo, del cual hoy solo hay ruinas. Y la verdad que es imponente, es grande. Bueno, el Partenón ni sombra le hacía al templo de Diana. Era muy grande. En toda esta región, la región de Asia, que hoy es Turquía, era el templo más importante. Un templo con 120 y pico columnas. Bueno, después entramos en más detalles. Pero era muy importante. Y gente de todos lados venía a ese lugar. Y entonces este Demetrio tenía un negocio con ese templo. Él hacía unas figuritas de la diosa o del templo en plata para venderlas. Miles de personas todos los días venían. Y él vendía. Y ese era su negocio. ¿Sí? La gente se llevaba después a su casa esa figurita de Diana o el templo de Diana y bueno, lo usaba para su devoción personal, porque los que no vivían en Éfeso no podían ir al templo siempre. Entonces se lo llevaba. ¿Sí? Ya lo he dicho otras veces, yo también viajé a algún lugar y me traje estatuitas muchas veces. Bueno, es así, pasa todo el tiempo. Ahora a mí me llama la atención que este Demetrio parece sobresalir entre la gente que se dedicaba a eso, porque no era solo Demetrio, había un montón de gente que hacía lo mismo. O sea, un gran ingreso de la ciudad de Éfeso era el templo de Diana. O sea, ustedes imagínense miles de personas llegando a un lugar para adorar a una diosa. ¿Qué implica eso? Un montón de sacerdotes que viven de eso. Lo pienso en términos modernos. Los que tienen restaurante, los que tienen hotel, los que venden souvenirs de la ciudad, los que son guías, todo un montón de gente vivía alrededor de eso. ¿Entienden? Bueno, este hombre no está muy claro quién era, porque no lo dice Pablo, dice Lucas, perdón. Lo llama platero. La palabra que se usa ahí, platero, es alguien que trabaja la plata, no indica. Pero por la importancia y cómo él llama a los otros y les dice a los otros lo que tiene que hacer, tenemos dos opciones. Primera, era él alguien que tenía un montón de artífices y obreros trabajando para él, porque siempre existe eso. Alguien que no hace nada, pero se armó su negocio y le dice, ¿vos qué hacés? ¿Hacés templito de Diana? Bueno, ¿cuánto podés hacer por día? 500. Bueno, yo te compro los 500. Vos vendémelo a mí. No ponga negocio. Dámelo a mí que yo me encargo de venderlo. ¿Vos cuánto vendés?
¿Cuántos hace? 500. Bueno, yo te los compro. Y él ponía el negocio y él vendía. Entonces los otros trabajaban para él. Esa es una opción. La otra opción es que él ya formara o presidiera alguna especie de gremio de los plateros. La gente que trabajaba en el mismo rubro se juntaba, se ponían de acuerdo en algunas cosas, etc. Y él entonces fuera un dirigente. Pero sí, lo que está claro es que él tenía algún tipo de influencia sobre los demás. Y entonces él los llama y les dice, vengan, hace una reunión, arma una reunión para decirles algo. Acá una gran clave para entender qué mueve a Demetrio, por qué Demetrio hace lo que hace, está en ese versículo 24, que dice, daba no poca ganancia a los artífices. ¿Dónde estaba el interés de Demetrio? ¿Cuál era el problema con el cristianismo? Si la gente se convertía al cristianismo, dejaba de comprar templecillos y se les terminaba el negocio a ellos. Entonces, eso lo complicaba a él y él no quiere que se le termine el negocio. Llama a todos los que viven igual que él de lo mismo y les dice, estoy en el verso 25, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, y ahí está el problema, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión. La palabra persuasión acá no es nada malo, no es que los convenció, los sedujo, los engañó. Simplemente Pablo, ¿qué predicaba? El Evangelio de Cristo. Cuando la gente conocía a Cristo, dejaba de adorar a los dioses. No solamente en Éfeso, sino en toda Asia, en toda la región. Entonces empezó a venir cada vez menos gente al templo de Éfeso y de la región, de toda Asia. Ha apartado a mucha gente con persuasión. ¿Y qué predica Pablo? ¿Cuál es la esencia del mensaje de Pablo? Diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Cualquier imagen que nosotros nos hagamos con las manos no puede ser un dios. No recuerdo ahora cuál es el salmo que dice, fíjense los dioses de los pueblos. Tienen manos, pero no agarran nada. Tienen pies, pero no caminan. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. El Dios nuestro está en los cielos. ¿Pablo predicaba eso? Absolutamente. Porque para seguir al Dios vivo y verdadero, hay que dejar de seguir a dioses falsos. Pablo mismo, hablando con los romanos, habla por favor su Biblia en Romanos 1. Romanos 1:21. Dice el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ese inicio, el verso 21, dice, habiendo conocido a Dios, viene de antes, cuando él dice que el hombre, simplemente observando la creación, se da cuenta de que hay un Dios. ¿Quién hizo todo lo que existe? Un Dios. Ahora el hombre se ha apartado de ese Dios creador y ha creado para sí otros dioses, ídolos. Dice acá, en semejanza de imagen de hombre. Cuando llegue a su casa, busque, va a hacer un ejercicio. ¿Cómo se llama la diosa que adoraban en Éfeso? Diana. Busque, diosa griega, Diana. Y busque en Google,
en imágenes, ¿qué le va a aparecer? Una estatua de una mujer. Esa era su diosa. Una mujer, en todo humana. Una humana, pero hecha diosa, supuestamente. Después, y este es otro ejercicio que después vamos a ver, busque Artemisa. Artemisa, Éfeso. Y ahí va a ver que la diosa Diana de los Efesios que dice acá no era la diosa griega, sino que era otra. Ahora lo explico. No importa. Lo importante acá es qué hizo la gente. Adoró a otra cosa que no era Dios. Puso en el lugar de Dios algo que no era Dios. El mensaje que predica Pablo no es un mensaje que nazca de él. No es un mensaje que él haya inventado. Es un mensaje que viene de parte de Dios. Del Dios que nos ha creado a nosotros. La esencia de la fe cristiana es que nosotros anunciamos que hay un solo Dios, que no es un Dios que nosotros hayamos creado por nuestras manos y nuestra imaginación. Y anunciamos que no hay otro Dios y que no hay otro camino a Dios que Cristo. E incluso nosotros anunciamos a Dios, al Dios que es santo, al Dios que llama al hombre al arrepentimiento, el Dios que ofrece misericordia en la cruz, no porque nosotros queramos, sino porque Dios nos pide que lo hagamos. Dios nos manda a anunciarlo. Ni siquiera anunciar el Evangelio es una iniciativa nuestra. Es algo que Dios nos manda a hacer. El cristianismo es eso. Es una iniciativa de Dios, es algo que Dios hace. El miércoles nosotros hablábamos, ¿se acuerdan de teocentrismo y antropocentrismo? Dios en el centro o el hombre en el centro. El Evangelio, lo que nosotros creemos, lo que nosotros hacemos, se trata de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué Dios hace por nosotros? ¿Qué Dios espera de nosotros? ¿Qué Dios obra en nosotros? Es Dios. Nosotros ponemos en primer lugar a Dios. Eso es necesario. En el pasaje que leímos de Romano, la palabra clave ahí es cambiaron. Cambiaron la gloria de Dios por otra cosa que no era Dios. La idolatría, nosotros podríamos definirla como adorar una imagen, ¿verdad? ¿Sí o no? Hay un mandamiento muy claro en la Biblia, Éxodo 20, no lo busque, es uno de los 10 mandamientos. Voy a leer del verso 1 al 6. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. La Biblia tiene un mandamiento claro. El hombre adorará a Dios y solo a Dios. Dios es un Dios celoso. Él sabe, Él conoce que el único glorioso es Él. Por tanto, cuando el hombre le da gloria a cualquier otra cosa que no sea Dios, se vuelve un idólatra. Una forma muy evidente de ser un idólatra es arrodillarse delante de una imagen. Si usted hablara con alguien que va a una iglesia donde se arrodillan delante de imágenes, probablemente le dijera que él no las adora, sino que las venera. Pero fíjense, acá el Señor dice, no te harás imagen alguna, ninguna, nada te harás. Ninguna imagen. No te harás ninguna imagen. De nada. No las honrarás. Nada. Ahora, ese concepto de idolatría es un concepto inicial, básico, importante, ¿eh? Nosotros no podemos tener ningún ídolo. Nosotros no podemos... Alguna vez tuve una crucecita colgada, por ejemplo. ¿Está mal que un cristiano tenga una cruz colgada? No necesariamente, pienso. Siempre y cuando no piense que eso es algo. Los cristianos antiguamente podían llegar a tener una crucecita, un ancla, qué sé yo, como un símbolo.
Pero, por ejemplo, que yo use esa crucecita, ¿me va a proteger a mí de algo? No, obvio que no, eso sería un ídolo. Otorgarle poder a algo que es... Ahora, eso es fácil de darse cuenta. ¿Sí? Nosotros no tenemos acá ninguna representación de Jesús, ni de nadie. Ni hablar de nada. Porque Dios mismo nos dice que ni siquiera de Él nosotros nos tenemos que hacer imagen. ¿Se entiende? Porque a veces uno va a una iglesia romana, ¿no? Y está San no sé qué, un montón de santos que fueron hombres, con suerte fueron hombres, algunos ni siquiera existieron. Pero también hay imágenes de Jesús. Entonces uno podría decir, bueno, de Jesús sí, porque a Jesús hay que adorarlo, pero eso no deja de ser un pedazo de yeso. Si uno lo tira, ¿qué pasa? Se rompe. Porque es yeso, nada más. Ahora, esa es una definición básica, inicial. Nuestro hermano Bruno oraba, perdón que te use como ejemplo, para que Dios desarraigue, destrone los ídolos que a veces pueden querer ocupar su corazón. Y que yo sepa no tener ninguna estatuita en tu casa. No está hablando de eso, está hablando de algo más profundo. Miren, hay un diccionario que consulté, el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado, que dice: todo lo que en nuestro corazón tome el lugar debido a Dios, sean personas o cosas, son ídolos. El amor al dinero, la avaricia, la codicia, la glotonería, todo eso son formas de idolatría. Los hombres del siglo XX, porque este libro es del 85, tienen de sí mismos el concepto de que son mucho más refinados que los de la antigüedad, pero no son por ello menos idólatras. O sea, la gente de hoy capaz que no tiene una estatua, no hace un dios así, sigue habiendo igual, pero no por ello dejamos de ser idólatras. Los dioses a los que sirven son Mamón, la plata, Venus, la lujuria, el deporte, el Estado, el poder, el yo, que ponen a la criatura con su orgullo y apetitos insaciables en pos de placeres en lugar del Creador. Huyamos pues de los ídolos y de toda idolatría, tanto externa como interna. Y el único medio de conseguirlo será dando nuestra adhesión de todo corazón al maravilloso Dios nuestro Creador, que nos amó hasta el punto de dar a su Hijo unigénito por nosotros y que busca nuestra adoración en espíritu y en verdad. Seguramente usted escuchó una cita de Juan Calvino respecto a los ídolos. ¿Qué dijo Calvino? El corazón humano es una fábrica perpetua de ídolos. Todo el tiempo nosotros ponemos cosas en un lugar que solo le corresponde a Dios. Nuestra comodidad, nuestros planes, nuestro egoísmo, en síntesis. Cuando nosotros somos egoístas, lo que estamos haciendo es ponernos a nosotros en primer lugar en vez de a Dios. Y el problema está en que cuando el hombre se pone a sí mismo en primer lugar, se destruye a sí mismo. Nosotros leíamos o veíamos el otro día esa frase que decía el pastor Miguel Núñez: todo aquello que glorifica a Dios me bendice a mí. Nuestro bien es la gloria de Dios. Que nosotros pongamos a Dios en primer lugar no es una necesidad de Dios, es nuestra necesidad. Les comparto otras citas que encontré sobre el mismo tema. Martín Lutero, el reformador, dijo: cualquier cosa en la que tu corazón confíe y de la cual se cuelgue, eso es tu Dios. Karl Barth, un teólogo de principios del siglo, dijo: la idolatría es el fenómeno por el cual el ser humano, que tiene conocimiento del verdadero Dios, lo cambia por un Dios falso y se convierte a sí mismo en el objeto del culto. Dietrich Bonhoeffer, un pastor y teólogo alemán, dijo: la idolatría es siempre una religión del corazón que ha perdido a Dios y lo ha reemplazado con algo que es menos que Dios. ¿Vieron esos juegos? Yo me acuerdo de un programa de tele que veía de chiquito, de un Chabelo se llamaba el hombre. ¿Lo veía alguien? No. Está mostrando la edad. Era un mexicano
que te regalaban algo lindo, no sé, un celu nuevo, y te decían, hay dos puertas, vos podés quedarte con esto que tenés o elegir una de esas puertas. En una de las puertas hay algo que vale menos que lo que tenés en la mano, y en la otra puerta hay algo que vale más. Y entonces vos elegías, ¿me quedo con esto o lo cambio? ¿Sí? Y Julia tenía un celular. Lo cambio porque por ahí hay algo mejor. Y de repente se abría la puerta número 2, había un auto. Un subidón. Pero si abría la puerta número 1, había un alfajor, un Guaymallén. La idolatría es eso. Cuando cambiamos a Dios por otra cosa. Y el tema es que no hay nada más valioso que Dios. No hay nada más grande que Dios. Cualquier cosa por la cual nosotros cambiemos a Dios, estamos perdiendo, siempre estamos perdiendo. Y nosotros tenemos que recordar esto, no es Dios quien necesita nuestra adoración, somos nosotros los que necesitamos conocer a Dios y que Dios sea el primero en nuestras vidas. Esa es una necesidad nuestra. Y algo interesante en lo que decía Bonhoeffer, él decía, nosotros hemos perdido a Dios y lo hemos reemplazado con algo que es menos que Dios. Y en lo que decía el diccionario, hablaba, este diccionario bíblico que le citaba, decía, ¿cuál es el único medio de que no haya idolatría en nuestro corazón? Y decía, Samuel Vila, que es el autor del artículo, el único medio de conseguirlo, de despojarnos de la idolatría, es dar nuestra adhesión de todo corazón al maravilloso Dios, nuestro Creador, que nos amó hasta el punto de dar a su Hijo unigénito por nosotros y que busca nuestra adoración en espíritu y en verdad. La única forma en la que nosotros podamos ser libres de la idolatría, en la que los ídolos de nuestro corazón sean destronados, es el Evangelio. El Evangelio es básicamente eso. Lo que hace el Evangelio en nosotros es destronar a los ídolos de nuestro corazón y seguir destronando a los ídolos que nosotros queremos poner en nuestro corazón. Cuando la luz de Cristo alumbra nuestros corazones, nuestros ojos son abiertos para que entendamos la gloria suprema de Dios y entendamos que Él es el único, el santo, el inigualable. Y no solo entendemos que cualquier imagen física es un ídolo, sino cualquier afecto, cualquier deseo, cualquier interés que nosotros pongamos sobre Él. El problema de Demetrio es la idolatría. No solo Demetrio idolatraba a esa diosa Diana. Su ídolo, ¿cuál era? El negocio, la moneda. Diana era para él un buen negocio. Si Pablo hubiera predicado a Jesús, ¿no? Y hubiera dicho, bueno, ¿por qué no ponen al lado del templo de Diana, hacen otro templo parecido para Jesús? ¿Y por qué no empiezan a vender crucecitas de Jesús y cositas? ¿Qué hubiera hecho Demetrio? Yo no sé si él hubiera sido tan fiel como para decir, no, yo soy de Diana. Lo más probable es que hubiera dicho, dale, venga, vendamos de Diana, vendamos de Jesús. Ahora, el tema está en que el Evangelio y la idolatría son incompatibles. Pero buscar el rédito económico como primer cosa, que el dinero ocupe nuestro lugar primero en el corazón, también es idolatría. Y eso es incompatible con el Evangelio. Paréntesis acá. Muchas veces ninguno de nosotros va a hacer ninguna imagen, pero ¿y la plata qué? ¿Nos gusta la plata? Y a veces sí. La plata puede convertirse en un ídolo. Ahora el Evangelio nos ayuda a tener una dimensión correcta del dinero. Nosotros entendemos que todo es de Dios y que el dinero es para glorificar a Dios. Y entonces el cristiano es generoso, el cristiano no se aferra a las posesiones. Si Dios lo bendice y lo prospera económicamente,
lo usa para la gloria de Dios. Y si no tiene, no se desespera y confía en Dios. Pero es muy fácil que nuestro corazón se vaya detrás de ese ídolo. Bueno, nuestro mundo hoy en día tiene ese ídolo, el ídolo de la riqueza. Todos quieren ser ricos. Y entonces vale la pena cualquier cosa. Hasta en los chicos lo veo. Bueno, hoy en día hay un gran problema con los adolescentes, el celular y las apuestas. Hay aplicaciones de apuestas que no necesitas ser mayor de edad. No sé cómo hacen los chicos, pero se hacen una cuenta y empiezan a apostar. Si vos te ganás 200.000 pesos, ¿es mucho? Y bueno, para alguien que tiene que pagar un alquiler, la luz, el agua, no tanto. Pero para un pibe de 12, 13 años, es mucha plata. Se agarra 200 de una. Se compra la moto que quiere, qué sé yo. Y están cayendo en eso, los chicos. Porque la plata es así, es seductora. Interesante lo que oraba el autor de Proverbios, que decía: Señor, no me hagas faltar para que yo no me haga un resentido que te reclame por qué no me das de comer. Pero tampoco me des mucho, porque si no, mi corazón... Yo tengo un conocido que lo dice en chiste, no importa por qué lo dice, pero la frase está buena. Él dice: ¿qué porquería sería yo si tuviera plata? Y nuestro corazón seguiría amando a Dios en primer lugar si nosotros tuviéramos plata. Sí, claro, hay hombres que sí. Dios ha bendecido a hombres de fe, hombres que lo aman y lo ponen en primer lugar con darle mucho dinero. Ustedes saben, uno de mis autores favoritos es John Stott. Bueno, es admirable en muchas cosas John Stott. Una de las cosas es que todos los libros que él hizo, cuando los escribía los derechos de los libros, a otra cosa, a fundaciones, a colegios, a iglesias, a otra cosa. Él no vivía de los libros que vendía. Y vendió muchos libros, incluso en vida. Porque hay personas que en vida vendían poquito y después de muertos se vuelven famosos. No, John Stott era reconocido incluso de vivo. Incluso, bueno, no tuvo hijos, fue soltero, murió soltero. Pero si él tenía herederos, sus herederos hoy serían ricos. Si ellos cobraran la plata de los libros de Stott, porque los libros de Stott se siguen imprimiendo, se siguen vendiendo. Me compré uno hace poquito. Son preciosos, son una bendición. Eso es un hombre que generaba mucha plata. Como su corazón era un corazón que el dinero no era su ídolo, él dijo: no, yo no quiero nada que sirva para la gloria de Dios. Dios a veces bendice, pero el problema con Demetrio era ese, su idolatría. Y el evangelio es incompatible con los dioses ajenos. Y lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, miren, yo al leer este pasaje, todo este pasaje y estudiarlo, entendí esto. Lo que el evangelio hace es destronar los ídolos de nuestro corazón. En el caso de Demetrio, nosotros podríamos pensar que su ídolo era Diana, pero si escarbamos un poquito, su ídolo no era Diana. ¿Qué era? El dinero. Pero si seguimos excavando un poquito, ¿cuál era el ídolo de Demetrio? Su yo, él mismo. Porque a nosotros no nos gusta el dinero, nos gusta lo que podemos comprar con el dinero, ¿sí? O la seguridad que nos puede dar el dinero. Nos gusta. El problema de Demetrio era que en el trono de su corazón estaba sentado él mismo, su orgullo, su egoísmo. Y el Espíritu Santo, cuando viene a nuestras vidas y escuchamos nosotros el Evangelio, lo que hace es regenerar nuestro corazón, cambiarlo. Porque en el Evangelio nosotros vivimos una experiencia que ningún ídolo puede darnos. Dios viene a morar en el creyente.
Y Dios no puede morar en el corazón de alguien en cuyo trono esté sentado otra cosa. El Espíritu Santo va a regenerar nuestro corazón para convertirlo en su morada. Y si eso no sucede, si el Espíritu no obra en nosotros, nuestro corazón se va a aferrar con toda su fuerza a los ídolos. Cuando un ídolo es amenazado, va a oponer resistencia. Fíjense cómo sigue el versículo 27. Él le dice a los obreros y los artífices: no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que el gran templo de la gran diosa Diana se ha estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Él los convence a los demás de que lo que está en riesgo es Diana, el templo, la ciudad y su negocio, pero él apela al negocio. Y la reacción fue en el verso 28, dice: cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Así que nosotros vemos a, en primer lugar, Demetrio y su ídolo, Diana, el dinero, el mismo. De los versículos 29 al 34, vamos a ver cómo el pueblo reacciona a eso que hizo Demetrio. Y el pueblo va a mostrar cuáles son sus ídolos. Es muy importante en este pasaje la palabra alboroto, que se eligió, o la que usa nuestra traducción es disturbio. Porque fue eso, un lío inmenso. Dice: y la ciudad se llenó de confusión. Nosotros vemos, ¿no? Demetrio, imagínense esto ustedes. Demetrio junta a toda esta gente que trabaja alrededor del negocio de Diana. Les dice: miren, si Pablo sigue predicando, si la gente se sigue convirtiendo al evangelio, nos vamos a quedar sin negocio. Y entonces la gente reacciona. ¿Quiénes? Los plateros, todos los que trabajan con él. Y empiezan a gritar, ¿qué cosa? Grande es Diana de los Efesios. ¿Por qué? Porque un corazón idólatra siempre se aferra a sus ídolos. Y empiezan a gritar: grande es Diana de los Efesios. Y dice que salen a la calle. No dice qué calle, pero dice después que van a ir al teatro. Investigaciones arqueológicas muestran que desde el puerto hasta el teatro había una gran calle, la avenida. Una avenida, ¿sí? De 11 metros de ancho, que para la época era bastante ancha. ¿Cuánto habrá de esta calle? Más o menos lo mismo. Bueno, las calles eran, ¿cuánto? ¿8? Bueno, ponele 3 metros más. Metele las veredas también. No es tan ancha para nosotros. Pero en aquella época era una calle muy ancha, que iba desde el puerto hasta el teatro. Los plateros salen de ese lugar donde están reunidos y empiezan a los gritos. Empiezan a gritar, a gritar, a gritar y a gritar. Y empiezan a dirigirse hacia el teatro de la ciudad. ¿Sí? Es un foro público. Una especie de anfiteatro con capacidad, se calcula, para 25.000 personas. Esto no pasa en un minuto, empiezan a gritar, se empieza a golpear mucha gente, la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro, todo el mundo. ¿Y a quién buscan manotear? Para llevarlo al teatro y acusarlo. A Pablo, que es el que les está destruyendo el negocio. No lo encuentran. Y entonces dice: arrebatando a Gayo y Aristarco. Esos dos hermanos, son cristianos, que andaban con Pablo. Todo el mundo sabía: Pablo no está, estos dos andan con Pablo. Llevemos a estos dos. Dice acá que son macedonios y compañeros de Pablo. Hay un dicho que dice: a río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Lo conocen? Nunca pesqué en un río revuelto, pero digamos como que es más fácil. En la confusión, los pescados se confunden y entonces es más fácil agarrar. Bueno, hay gente que siempre pasa lo mismo. Ustedes han visto, cada vez que hay manifestaciones, no se sabe muy bien y siempre hay alguno que se mete ahí y aprovecha para generar cosas. Bueno, Demetrio y los plateros han generado un disturbio así de esta naturaleza y se aprovechan de eso y todo el mundo empieza a los gritos y se van al teatro. Dice pues el versículo 30, ¿qué quiere hacer Pablo?
quiere salir al pueblo. Para evitar que siga habiendo lío, Pablo quiere salir a hablar con la gente. Pero los discípulos, dice, no le dejaron. Le dijeron, no, vos estás loco. Con el lío que hay te van a matar. No te van a dejar ni hablar, no te van a escuchar, te van a empezar a tirar piedras y te van a matar. Y Pablo, por lo que parece acá, era bastante enérgico y como que no se dejó convencer enseguida. Y dice el verso 31, también algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. La palabra autoridades de Asia ahí es asiarcas. Eran personas que habían ocupado posiciones de autoridad. Los intendentes, los concejales de la ciudad, por traducirlo a términos modernos. Pareciera que la iglesia le dice a Pablo, Pablo no vayas, y Pablo insiste en ir. Y entonces alguien de la iglesia recurre a estos que son amigos de Pablo y le dice, convénzanlo de que no vaya. Y entonces estos asiarcas le mandan una nota diciéndole, Pablo, no vayas, no vayas, no vayas. ¿Cuál es la preocupación de Pablo? ¿Qué quiere Pablo? Pablo quiere anunciar a Cristo. Pablo quiere, no está en peligro anunciar a Cristo. Lo que está en peligro es la posibilidad de seguir haciéndolo. ¿Qué quiere Demetrio y los suyos? Silenciar el Evangelio, que el Evangelio no siga siendo predicado. Esto para Pablo sería trágico. Él no quiere que perder esa oportunidad, esa libertad. Él ha estado predicando el Evangelio durante meses en Éfeso. Y entonces se genera ahí un clima muy violento, muy violento. Verso 32. Dice, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Imagínense ustedes, 25.000 personas reunidas, gritando, y la mayoría ni sabe por qué está ahí. Ni sabe lo que pasó, ellos gritan, están ahí. Y entonces algunos aprovechan y dicen, no, es este Pablo que quiere destruir a Diana, es este Pablo que quiere que destruyamos el templo. Estos cristianos que vienen acá a generar problemas. ¿Y a qué apelan Demetrio y los suyos? ¿Por qué la gente se engancha en esto y termina gritando por 2 horas, grandes Diana de los Efesios? Porque lo que se encargan de dejar claro Demetrio y los suyos es que el problema está en que si el cristianismo sigue creciendo, lo que está en riesgo es Diana y es el templo. Y Éfeso era una ciudad muy particular. Ellos estaban muy orgullosos de su diosa y muy orgullosos de su templo. Eso era lo que ellos eran. Ellos eran la ciudad donde estaba el templo de Diana. Como les dije, era un templo inmenso. Todo el mundo lo admiraba, todo el mundo envidiaba a Éfeso. Y ellos estaban orgullosos de lo que eran. Lincoln, ¿de qué está orgullosa? No conteste, piénsalo. ¿Cuál es su orgullo? Imagínense que alguien les diga, eso es idolatría. Están adorando a dioses falsos, vuélvanse al Dios verdadero. Va a saltar alguien que va a decir, están agrediendo a nuestra ciudad. Ellos estaban orgullosos de ser efesios, estaban orgullosos de su templo. Y viene este Pablo que les dice, lo que otros hacen con la mano no son dioses, son figuritas, no son dioses. Me adelanto. En el pasaje que sigue va a haber un escribano que va a decir que la diosa vino ¿de dónde? De Júpiter. ¿Por qué? Porque la diosa que estaba ahí estaba hecha con una piedra que había caído del cielo, con un meteorito. Cuando ellos la vieron, les pareció que tenía forma de Diana. Y la agarró un tipo y la perfeccionó y dijo, ahí está Diana, es Diana que bajó del cielo. Como esto es de plástico. Cuando yo era chico nos acostábamos nosotros y mirábamos el cielo raso y decíamos, mirá, parece un caballo eso. Mirá, ¿vos querés encontrar algo? Encontrar. Mirá, una tostada. Jesús, es sagrada la tostada, guardémosla. Bueno, y es lo mismo. Y ellos estaban orgullosos de su templo, de su Dios. Ese era su ídolo. No tanto Diana, sino el orgullo de ser efesios. Nosotros somos efesios, todos ustedes son de alrededor de Éfeso.
¿Se entiende? Y a eso recurren Demetrio y los plateros. Miren que si el templo de Diana cae, Diana cae, ustedes ya no van a ser los efesios que todo el mundo respeta y admira. Van a ser otro pueblo más de los que conquistó Pablo. Precioso. Éfeso se va a convertir en una iglesia referente del amor a Cristo, de una iglesia referente de plantar iglesias en la región. Eso es más precioso. A mí me gustaría que Lincoln sea conocida como un lugar donde el evangelio es predicado, anunciado y donde... ¿Qué mejor etiqueta, qué mejor título para una ciudad que es una ciudad que teme a Dios, que ama a Dios, que sirve a Dios? Ese sería el título que toda ciudad debería tener. Pero no. Detalle. Dice verso 33. Sacaron de entre la multitud a Alejandro empujándole los judíos. Y entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Acá hay otro tipo de personas que están. ¿Quién es Alejandro? No sabemos. ¿Qué sabemos de él? Que era judío. ¿Quiénes lo empujan? Lea el texto. ¿Quiénes son los que lo empujan? Los judíos. Los judíos también tenían un ídolo. ¿Qué querían los judíos? No ser confundidos con los cristianos. Fíjense que nosotros hace cientos de años que hemos estado acá, nunca dijimos nada contra Diana. Nosotros tranqui acá, a nosotros no nos mezclan, no nos confundan con estos cristianos. Es Pablo, los cristianos son los que vienen a decir que esa diosa es un ídolo. Nosotros no hemos dicho nada. A nosotros no nos mezclen. Es marcado el contraste. Mientras Pablo quiere salir a hablar con el pueblo, los creyentes lo cuidan y le dicen, no salgas. Ahora estos judíos dicen, tomá, andá vos, decile que nosotros no tenemos nada que ver. Y lo empujan a Alejandro delante de una multitud que está enloquecida. Y Alejandro dice, escúchame un cachito. Y la gente se empieza a calmar, pero cuando ven que es judío, no lo escuchan. Y lo empiezan de vuelta a gritar por casi 2 horas, dice. ¿Ustedes se imaginan 2 horas la gente gritando y que no pase nada? La gente gritando, grande Diana los Efesios. Y alguien quiere hablar y empiezan todos a los gritos enloquecidos así. El ídolo de la ciudad es la misma ciudad y su orgullo, como Efesios. El ídolo de los judíos es su posición, su comodidad en la sociedad. Fíjense, todos los que actúan por fidelidad a los ídolos que hay en su corazón. Termino, final. El escribano y el ídolo del estatus. Nuestro pasaje termina hablando de un personaje que es el personaje que parece sensato, que es el que va a poner fin al disturbio, al alboroto que se ha armado. Dice, cuando había apaciguado a la multitud, aparece este hombre, el escribano, y así como estuvieron 2 horas gritando sin que nadie los detenga, ahora se paran. ¿Por qué? Porque el escribano es la máxima autoridad de la ciudad. Si él puede llamar a la policía y digamos, andar todos presos. No. Entonces la gente ahí se calma cuando él llega y les habla y les dice, varones efesios, y les va a dar 4 razones por las cuales ellos deberían dejar de hacer ese alboroto, por las cuales deberían tranquilizarse. Dice, ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? O sea, diciendo, ¿quién hay en el mundo que no sepa que nosotros, Éfeso, somos la ciudad de Diana, de la Diana que vino del cielo? Esto que les decía de que era una imagen. ¿Por qué se preocupan ustedes? Si el culto a Diana no está en riesgo. ¿Qué hombre sensato va a dejar de adorar a una diosa tan sublime como esta que vino del cielo? Ese es el argumento que él les da. ¿Y había gente que estaba dejando de adorar a esa diosa? Sí, claro. Todo aquel que escuchaba el Evangelio terminaba siendo libre de los ídolos y dejaba de adorar a esa diosa. Pero bueno, el argumento de él es este. Un breve paréntesis. Yo les decía, Diana es la diosa griega. Si ustedes buscan, van a ver una chica de buena figura, linda. Era una diosa que andaba cazando con un arco.
en la imagen griega. Esta Diana que está acá, porque los griegos ¿qué hacían? Típico de los ídolos. Los ídolos se mezclan. Son mezcla de cosas. Si vos, como yo les decía, Demetrio no hubiera tenido problemas. Si Jesús hubiera sido una oferta más entre otros dioses, no hubiera tenido un problema en adaptar, mezclar, todo. Sin ánimo de ofender, ¿no? La Iglesia Romana Católica, cuando llega a México, los mexicanos tenían una diosa. Adoraban a una diosa. ¿Qué dijo la Iglesia Católica? No, esa es la Virgen de Guadalupe. Y al final lo que hicieron fue mezclar. ¿Cómo se llama este del norte? ¿De rojo? El Gauchito Gil. ¿Quién era? Un hombre. Era un buen hombre, creía en Dios, temía a Dios. No, era un hombre común y corriente, medio cuchillero. Murió injustamente, no sé bien la historia. ¿Tiene algo que ver con el cristianismo? ¿Es un santo? No, nada que ver. Pero la Iglesia Católica va a esos lugares y cuando te bendicen. Porque la idolatría es tan confusa, tan entenebrece tanto a la mente del hombre, que da lo mismo al final. Los ídolos son ídolos, al final da lo mismo a cuál la adoremos. Por eso la Iglesia de Roma mezcla. Llegó a un lugar, vio una costumbre y dijo, bueno, tiñámosla de cristianismo y hagámosla cristiana. Y al final terminó siendo idolatría. Primer argumento que les da a ellos este escribano. ¿Hace calor? Yo tengo mucho calor. ¿Quieren abrir un poquito? Si me desmayo, me levanto. Tengo. Segundo argumento. Verso 37. Dice, habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Ellos no habían robado, ni Aristarco ni Gallo habían robado en el templo, no habían entrado al templo a faltar el respeto, nada. La gente los agarró porque les molestaba lo que ellos predicaban. Entonces le dice, fíjense, ustedes primero se están preocupando por la diosa Diana. Si es diosa en verdad, va a seguir siendo diosa, la van a seguir adorando. Segundo, traen a estas personas acusándolas falsamente, porque no son ni sacrílegos, ni han robado, ni han blasfemado, no han hecho nada. Y les dice lo que debieran haber hecho, verso 38. Si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, no tienen que andar haciendo lío. Dice, audiencias se conceden y procónsules hay. Si ellos tenían alguna acusación contra los cristianos, tenían que llevarlos a una audiencia o tenían que recurrir a los procónsules. En cada lugar, ¿se acuerdan? En Acaya nosotros vimos a un procónsul, acá vemos a otro, nombra dos porque es muy probable que hubiera uno terminando su mandato y otro que estaba haciendo la transición, se llama. ¿Sí? Por eso dice, miren, si ustedes tienen un problema en serio, hagan las cosas bien, hagan una audiencia o vayan y hablen a los procónsules, no hagan lío. Verso 39. Si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Convoquen a una asamblea. Pidan que se reúna la gente, que se discuta el tema seriamente. Y acá está el verso 40, el por qué este escribano actúa así, por qué pide lo que pide. Dice, porque peligro hay de que seamos acusados porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Éfeso era una ciudad importante en el Imperio Romano. ¿Qué les encantaba a los romanos? La ley y el orden, como la serie. Cumplir las leyes y que hubiera orden. Y si algo se desordenaba, ¿qué hacían? Lo ordenaban. ¿Cómo? Con soldados. O sea, ¿qué les dice el escribano este? Miren, muchachos, si ustedes siguen haciendo líos sin razón y fuera de la ley y acusando fuera de la ley, lo que van a conseguir es que Éfeso sea despojada de su estatus, de su posición dentro del Imperio Romano, manden un ejército a poner orden en la ciudad y nuestra ciudad deje de ser la ciudad importante que es.
nos van a sacar el procónsul, nos van a mandar a gente de otro lado que nos gobierne. Va a ser un lío para nosotros, vamos a ser perjudicados. Interesante. Lo que quería lograr Demetrio, salvaguardar Diana y todo el esqueleto que había alrededor de la religiosidad de Efesia, con sus actitudes lo iba a terminar perjudicando, iba a terminar haciendo que la diosa Diana perdiera su prestigio. Y cuando la gente escucha esto, dice, habiéndose dicho esto, despidió a la asamblea. La gente agarró y se fue. Se terminó todo. ¿Qué motiva al escribano? ¿Por qué actúa el escribano? También hay un ídolo en su corazón. El ídolo de él es el estatus de la ciudad, la comodidad de la ciudad, su prestigio como gobernante. Porque si vos gobernás en un lugar y en el lugar donde vos gobernás hay lío, ¿qué pasa? Te hacen responsable a vos y tenés problemas. Un comisario en su ciudad, ¿qué es lo último que desea? Y que haya una escalada de crímenes. Un intendente en su ciudad, ¿qué es lo que quiere evitar a toda costa? Que haya problemas. Algunos trabajan y cumplen con su función, algunos, para que no haya problemas. Y cuando hay problemas, ¿qué hacen muchos? Los tapan, los quieren tapar. ¿Para qué? Para defender su posición. ¿Lo han visto? Seguramente ustedes lo han visto. Gente que no cumple con lo que tiene que hacer, después eso genera lío, y entonces no se preocupan por solucionar el problema, se preocupan por taparlo. Bueno, el escribano quiere aplacar el lío, no quiere que haya lío, esa es su preocupación. Porque si hay lío, él va a perder su trabajo, le van a llamar la atención y la ciudad entera va a perder su prestigio. Así que nosotros hemos visto, en primer lugar, Demetrio y los plateros. Su ídolo, Diana, el dinero, ellos mismos. Segundo lugar, la ciudad de Éfeso que reacciona contra el Evangelio. Su ídolo, la misma ciudad. Los judíos, su ídolo, su posición, su comodidad, su tranquilidad. El escribano, su ídolo, su prestigio, su puesto de trabajo. Todos esos son ídolos que pueden también estar en nuestro corazón. El contraste obviamente es que aunque no aparezca mucho aquí, es Pablo. Pablo como un modelo de un creyente al que lo único que le importa es que el Evangelio pueda seguir siendo predicado. Pregunta, finalmente, a pesar de los intentos que hace la gente, ¿el Evangelio deja de ser predicado en Éfeso? No, porque Dios no es un Dios, no es un ídolo de madera, de papeles. Dios es Dios y Dios es soberano. Y Dios es soberano. Algo que está aquí en el fondo de este pasaje es esto. Dios es un Dios vivo y verdadero que por medio del Evangelio hace que los ídolos de los corazones de los hombres sean destronados. Y que las personas vengan al conocimiento de Él por medio de Cristo. A veces hay enemigos que se levantan contra el Evangelio. ¿Pueden esos enemigos detener al Evangelio? No. Y nosotros hemos visto a lo largo del libro de Hechos cómo muchos que se opusieron a Pablo y la predicación del Evangelio no lo lograron. No lo lograron. Y todas sus estrategias para callar al Evangelio redundaron que el Evangelio creciera. ¿Hay momentos de persecución en Hechos? Sí. ¿Eso redunda en que el Evangelio, la llama del Evangelio se apague? No. Porque Dios sigue siendo soberano. Incluso cuando Él permite la persecución, cuando Él permite la oposición, eso forma parte de su plan para que su Evangelio siga siendo predicado. Porque al final los ídolos son ídolos y los ídolos están destinados a caer, a mostrar alguna vez que nunca fueron nada. ¿Dónde está Diana de los Efesios hoy? No está. Desapareció, se cayó. ¿Saben dónde hay imágenes de Diana de los Efesios? En los museos. Como un objeto artístico. Los ídolos tienen esa característica. A la larga o a la corta,
se caen. Se caen. Solo Dios es Dios. Mis hermanos, algunas conclusiones prácticas de esto que hemos visto hoy. Si alguno de nosotros aquí aún no ha puesto su fe en Cristo, debe saber que el Evangelio es el llamado de Dios a que nosotros lo reconozcamos a Él como Dios, santo, justo. Y que todo aquel que no sirve a Dios y no sigue a Dios y no ama a Dios, lo que ha intentado hacerlo es reemplazar a Dios con 1000 cosas distintas. Pero esas cosas nunca van a ser efectivas, porque no hay nada que pueda reemplazar a Dios. Y entonces la única esperanza de alguien que aún no ha puesto su fe en Cristo es poner su fe en el Señor Jesucristo como el único que puede perdonar su pecado, remover los ídolos de su corazón para llevarle a conocer al Dios vivo y verdadero. Y si somos creyentes, como Calvino, tenemos que recordar que nuestro corazón es una fábrica de ídolos, que muchas veces estamos tentados a poner cualquier cosa en el lugar que solo le corresponde a Dios. Podemos hacer ídolos de todo. Y debemos cuidar nuestro corazón y examinarnos a nosotros mismos y nuestra motivación en todo lo que hacemos. Y miren, si nosotros rastreamos, como hicimos con Demetrio, ¿no? Nosotros podemos decir, Demetrio idolatraba a Diana, todos idolatraban a Diana, o a la plata, o al orgullo, o a tal cosa. Al final, el ídolo que hay en nuestros corazones somos nosotros mismos. Cualquier cosa que nosotros digamos que adoramos fuera de Dios, en realidad somos nosotros mismos. Si nos gusta la plata es porque nos gusta gastarla para nosotros mismos en nuestro egoísmo. Si nos gusta, si tenemos idolatría. Si tenemos idolatría por el dinero siendo avaros y lo queremos guardar es porque queremos sentirnos seguros de que tenemos plata y entonces nada nos puede pasar porque nosotros tenemos plata. Cualquier cosa en la que nosotros busquemos seguridad al final es nuestro ídolo, porque nuestro ídolo somos nosotros mismos. Y esta afirmación, la frase de Lutero, esa de que nuestro corazón es una fábrica infinita de ídolos, la he escuchado millones de veces. Todo el mundo la dice. Y es cierto. Pero nosotros tenemos que ser conscientes, realmente ser conscientes, de que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. De que nuestro corazón constantemente está tentado a confiar en otra cosa que no es Dios, a amar otra cosa que no es Dios. Y esto es una declaración cierta. Hasta la buena doctrina se puede convertir en nuestro ídolo. Cualquier cosa se puede convertir en nuestro ídolo. Hasta las cosas buenas que son bendiciones de Dios, las podemos poner en nuestro corazón en un lugar que no les corresponde. ¿Cuál es la solución a esto? Que Dios sea el Rey de nuestro corazón. Que nuestros corazones estén rendidos a Cristo siempre, pero no de boca, no de palabra. Realmente nosotros en nuestra intimidad, donde nadie nos ve, donde nadie nos ve, es Dios el que gobierna nuestros afectos. Es Dios nuestro afecto mayor. No importa si lo decimos, si no lo decimos. No. Tenemos que ser conscientes de que mientras haya pecado en nosotros, nuestra tendencia va a ser a amar otras cosas, incluso buenas, antes que a Dios. 2 cuestiones. Preciosa tu oración, Bruno. La única forma de acercarnos a Dios es desde el arrepentimiento. Siempre. Es la única manera en la que Dios nos permite acercarnos a Él. Arrepentidos, reconociendo quiénes somos. Y el arrepentimiento que el Evangelio da tiene 2 caras. Arrepentimiento por mi propio pecado. Confianza
en el hecho de que Cristo es suficiente para perdonar mis pecados. Yo, por mi pecado, no podría acercarme a Dios. Lo puedo hacer porque Cristo me lo permite. Y entonces, la única forma en la que los ídolos de nuestro corazón son destronados es cuando Dios está en el centro de nuestro corazón y Dios es aquello que nosotros más amamos. Final. Debemos recordar también que los ídolos son eso, ídolos. No tienen vida, no tienen autoridad, no satisfacen. Y por eso nosotros también proclamamos que la necesidad vital de todo hombre, y la nuestra primero, es conocer a Dios, amar a Dios y adorar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Si no has creído en Cristo, cree en Cristo. Porque si Cristo no está en el trono de tu corazón, lo que hay es un ídolo. Y los ídolos solo traen oscuridad, confusión y muerte. Si has creído en Cristo, recuerda esto. Tu corazón se va a inclinar muchas veces a mirar hacia otros lados. Pon tu mirada en Cristo nuevamente. ¿Cómo? No con los labios, con el corazón realmente. Arrepentimiento, confianza. Confianza, Él es. Lo que yo no soy, Él es. Lo que yo no puedo, Él pudo. Y confianza también para esto. Nosotros anunciamos el Evangelio de Cristo porque sabemos que la única forma en la que un ídolo en el corazón de alguien sea destronado es el Evangelio de Cristo. Termino con una anécdota o un concepto muy sencillo. 2x3 aparece un chico que va a una iglesia evangélica y una de las primeras cosas que entiende es que los ídolos de yeso son de yeso. Y está bien que uno deje de adorarlos, pero 2x3 aparece en las noticias un pibe que entendió eso, y entendió muy poco, y entra a una iglesia católica y empieza a romper los santos. ¿Lo han visto alguna vez en las noticias? 2x3 pasa. Primero, yo tengo que trabajar con mis propios ídolos. Segundo, si yo anhelo que en el corazón de alguien los ídolos caigan y sean destronados, ¿qué tengo que hacer? Compartir a Cristo. El único que puede hacer que los ídolos sean destronados es Cristo. Solo cuando Cristo está en el trono, no hay otra cosa. En el trono sí o sí tiene que haber alguien. Y el único que es digno de estar sentado en el trono y de recibir toda la gloria y toda la honra y toda la autoridad es el Cordero que fue inmolado. El Cordero que venció a la muerte, que venció al pecado. El Cordero que dio su vida. El único que es santo. No un Dios que nosotros hicimos, sino el Dios que nos hizo a nosotros. El Dios que nos llama a nosotros. El Dios que nos transforma real y profundamente. Amén. Oremos, hermanos.